Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del periodista Carlos Arencibia. Él es escritor, autor de varios libros, entre ellos su último texto, el libro Arte tras las rejas. Carlos Arencibia es licenciado en Comunicación Social de la Católica Santa Rosa, ha sido guionista, productor y narrador de micros radiales, culturales y educativos. Ahora, en su nueva faceta como escritor, nos presenta un libro cargado de historias memorables en medio de los conflictos políticos y sociales de nuestro país, Arte tras las rejas. Bienvenido, Carlos. Gracias, Daxi, por invitarme nuevamente a tu programa. Un placer, de verdad, conversar contigo. Siempre nuestros temas muy apasionados porque compartimos un gran amor, nuestro gran amor, el periodismo. Así es. De verdad que es un placer y un honor tenerte aquí otra vez, ahora presentándonos un libro que me llama mucho la atención. Por cierto, que quiero comentarles que estaremos en este momento transmitiendo en vivo a través de @gentehoy en Instagram, y después usted también podrá ver esta entrevista a través de nuestro canal en YouTube, al cual les invitamos a suscribirse, Gente de Hoy. Vamos entonces a conversar con nuestro querido invitado Carlos Arencibia. Carlos, tú te has propuesto hacer un trabajo bien importante, porque es un trabajo que, aparte de ser periodístico, también es histórico. Y en esta oportunidad nos muestras una cara muy peculiar del tema de los presos políticos a través de este texto. Por cierto, que fue presentado a nivel internacional hace exactamente el 23 de junio. Fue presentado el libro Arte tras las rejas en la ciudad de Nueva York, en la Galería de Arte Enrique Farías, y fue presentado por la ONG Acción por la Libertad. Sí, fíjate, yo desde el 2014 ya vengo haciendo memoria sobre el tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Primero con el libro Testimonios de la Represión, después con una novela que se llama La Victoria del Demos, que narra los hechos acontecidos en el 2017, pero ya combinándolo con ficción, con unos personajes que yo creé. Un poquito de literatura. De literatura. Y ahora Arte tras las rejas, que es también hacer memoria, pero desde un punto de vista bien específico, que es contar las historias de sus vivencias, de su detención, las violaciones de derechos humanos, tratos crueles, todo, pero también el arte que hicieron en la cárcel 10 presos políticos. Por eso se presentó en una galería de arte en la Enrique Farías en Nueva York, que está todavía. Esa galería empezó el 23 de junio y va a estar hasta el 17 de agosto. ¿Cuál es la idea? Allá están las obras que hicieron los presos políticos, está también una parte de lo que se imprimió del libro, con lo que las personas adquieran, cuando las personas adquieren esos libros, ese dinero se utiliza para la ONG y para ayudar a las familias de los presos políticos que dieron sus obras. Sabemos que en Venezuela desde hace un par de años, un poquito más, se ha recrudecido el tema de los derechos humanos y muchas violaciones y presuntas violaciones de derechos humanos. Y esto ha generado, pues, la proliferación también de los llamados presos políticos. Pero me gustaría que nos comentes cómo nace esta iniciativa para dar a conocer esta intimidad de personas que han estado privadas de libertad y quienes han plasmado a través de algunas acciones artísticas sus sentimientos. A diferencia de los otros libros, Arte tras las rejas sí no es una idea mía. Me lo plantea Diana López, la hermana de Leopoldo, que ella era quien le llevaba los utensilios, los insumos para que Leopoldo y Daniel Ceballos pintaran en Ramo Verde, también a Laide Salazar. Es quien inspiró a muchos presos, porque ella es artista, a pintar tras las rejas, y me dice, bueno, vamos a unificar. A expresarse. Sí, vamos a bueno, claro, ellos lo que buscaban, o lo que logró Diana, otros pintaron sin que Diana se involucrara. Pero ¿qué buscaban ellos? En la mayoría de sus testimonios que me dicen, conseguir un halo de luz en medio de la oscuridad, abstraerse de todo lo terrible que vivían. Entonces muchas veces ellos pintan lo que vivieron tras una tortura, es decir, los torturaban, iban y pintaban lo que vivieron y hacen la denuncia directa, pero en otras ocasiones pintan cosas hermosas, que era ¿para qué? Para evocar y ubicarse ellos mismos dentro de su oscura realidad en un lugar que no era realmente ese, y eso es lo bonito de este libro,
que además de tú sentir mucha tristeza, al momento que lees sus historias, que es algo que yo siempre digo, que como yo lloro y me pongo muy triste cuando escribo sus historias, las personas que lo leen también sienten lo mismo. Es un cúmulo de pasiones, pero que al final te llenan de esperanza con las cosas que ellos dicen, las que yo le coloco también a los libros y también con su visión de futuro a través de la pintura. Carlos, me gustaría que nos comentes un poquito esa intimidad, el momento cuando tú te acercas a esas personas o si lograste hacerlo con algunas de ellas de manera personal. Un poco, ¿qué querían lograr en lo personal? ¿Estaban claros que estaban haciendo algo que podría trascender o solamente era su espíritu? Cuéntanos la intimidad de esas reuniones. Bueno, fíjate, eso es algo que, bueno, tú como periodista vas a entender claramente. Yo en ese momento me convierto en su mejor amigo, en el mejor amigo de estas personas, porque es un bloqueo que ellos sienten de contar vivencias tan profundas dentro de la prisión. Pero fueron solamente 2 que yo entrevisté en persona. El resto estaban presos o en el exilio. Así, y sin embargo, a través de los relatos de sus familiares, a través de diversas formas de comunicación e investigación que uno consigue, uno logra dar con esa intimidad y logra sentirse, y bueno, esas 10 personas terminan siendo mis amigos. Igual como los 16 que entrevisté en el año 2014 para Testimonio de la Represión, terminan teniendo una bonita relación conmigo porque se abren totalmente. Y porque además, oye, y el tema de los presos políticos es demasiado significativo y demasiado que lo sentimos y lo que hemos estado involucrados en esto, cuando tú los empiezas a ayudar no puedes parar de ayudarlos. Porque es lo peor que puede vivir un ser humano, es la tortura, es estar encerrado, y ni siquiera es la tortura directa, porque incluso fíjate este caso, hay mucha gente que dice que bueno, hay unos que sí los torturan horrible, como unos militares ahorita que le están quemando los pies y haciéndole cosas terribles, pero por ejemplo a Leopoldo no lo torturan, lean el libro. Leopoldo, por ejemplo, en el pasillo de Ramo Verde, cuando lo iban a visitar, le apagaban las luces a sus hijos para que gritaran y él los escuchara. Entonces, bueno, siendo un político de tanta relevancia, a lo mejor no le puedes caer a palo, aunque sí le dieron sus palizas, pero lo tortura psicológicamente, y eso está pasando ahorita a los 380 presos políticos que hay, de los cuales 152 son militares, que también es muy significativo, y que probablemente en un proyecto que tenemos a visión de futuro cercano, es hacer ya no con arte, sino con militares, sino con mujeres, sino con quienes hicieron poesía. Entonces, darle una visión específica a cómo contar las historias de los presos políticos. Ir delineando, ¿no? Todos esos acontecimientos que son muy personales, pero que como son precisamente temas políticos, son de gran interés, ¿no? Y que esperamos que todas estas historias contribuyan a que nunca más pasen ese tipo de cosas en nuestro país. Y de eso se trata el trabajo que yo hago, Daxi, porque hay mucho trabajo de defensa de derechos humanos, pero sobre todo judicial. En la parte de la memoria, de generar que las personas, que cualquiera pueda leer la historia de los presos políticos, hay poco. Entonces yo busco hacer esas historias, crearlas y dejarlas plasmadas para el futuro, por 2 cosas fundamentalmente. Primero, para el recuerdo, para que la gente sepa que esto ocurrió cuando ya Venezuela sea otra. Y segundo, para que más nunca vuelva a pasar. Precisamente hay un tema que a mí me interesaría conversar contigo, y es que sabemos que desde la perspectiva de los medios de comunicación social en Venezuela ha habido un declive total en cuanto a los medios impresos y posibilidades de imprimir libros y cualquier cosa, pues hasta una hoja cuesta muchísimo dinero. O sea, una hoja normal, tú la imprimes y cuesta plata. O sea, muchas personas no pueden sacarse una fotocopia de la cédula. Tú has logrado imprimir libros. Me gustaría saber cómo lo has logrado. Fíjate, bueno, yo pudiera contarte la historia una por una, pero todo ha sido un sufrimiento, ¿no? El primero me lo financió un medio de comunicación de Caracas, después de mucho trabajo, mucho... Que había muchos en la cola, ¿no? Sí, había muchos en la cola. Y decidieron elegir tu texto. Es tal cual. Después el segundo igual, primero no había papel, después no había pega, después no había el papel de la portada, igualito. La victoria del Demos, que fíjate lo que se está planteando ahora, ¿no? La editorial te financia una parte y tú tienes que financiar una parte. ¿De dónde va a sacar uno para financiar una parte? Sin embargo, con la editorial menos... Y te hablan por una edición, precios en dólares. 50-50 o 70-30. Ahí yo pude negociar con la editorial del Demo y unos amigos me ayudaron del exterior. Entonces, no sé si tú te acuerdas, yo puse por Facebook para publicar mi libro y algunos amigos me enviaron unos dólares y con eso lo pagué.
Y con eso lo pagué, y eso yo siempre lo digo abiertamente. Y son ediciones limitadas, pero todavía se pueden conseguir. Sí, sí, sí. La Victoria del Demos y Testimonios de la Represión todavía están en librería. Se consiguen muy poco porque la verdad es que eso se agotó bastante rápido. Y en el caso de Arte Tras las Rejas todavía no lo van a poder conseguir. No sé ni siquiera cómo va a ser su distribución porque se imprimió en una primera fase en Estados Unidos para la galería. Pero obviamente ya imprimieron un poquito por un tema de costo. Ahorita se está imprimiendo en el país. Cuando ya eso esté listo, yo anunciaré por @CarlosArencibia dónde lo pueden conseguir. Lo más probable, no sé, no estoy claro, pero lo más probable es que una parte se venda y otra parte se regale. Eso es muy importante. En Venezuela no hay todavía libros de esto. No hay. Está en pleno proceso de impresión. ¿Aquí lo están imprimiendo? Aquí lo están imprimiendo. ¿Y los que de Estados Unidos los imprimieron allá? Los imprimieron allá y esos se están vendiendo en la galería. Carlos, ¿tú le ves futuro a los libros impresos? A ese tipo de, ya viéndolo como una visión de negocio. Ningún medio suplanta a otro. Siempre van a existir los periódicos, siempre va a existir la televisión, por más que las nuevas tecnologías se vayan desarrollando, y los libros también, porque te lo digo yo que soy joven y yo no soporto leer en un teléfono, yo no soporto leer en una tablet, a mí que me den mi libro y yo lo leo. Y así van a ser todas las generaciones, porque además la mística, la sensación que te da a ti tener un libro en tus manos, hasta el olor y leerlo es diferente. Y además para la historia es mejor, es como más sabroso tener tu biblioteca y que venga tu hijo y tú le des el libro, mira, esto sucedió en Venezuela, es otra cosa. En la próxima parte, Carlos, me gustaría que nos comentes acerca de cómo cómo accedes como periodista a las historias. Cuéntanos los intríngulis de toda esa acción que seguramente tendrá sus temas y sus anécdotas muy interesantes relacionadas precisamente con la misma situación que se vive en Venezuela y sobre todo que se convierte quizás en un testimonio para dar fuerza a esa premisa precisamente de lo que son los derechos humanos, que es que son delitos que no prescriben. En la próxima parte, la respuesta a esta y otras inquietudes y además esas historias tan interesantes que nos va a narrar nuestro invitado, el periodista Carlos Arencibia. Siguen allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con Carlos Arencibia, quien es escritor, periodista, es autor del libro Arte Tras las Rejas y otros títulos, pero hoy estamos hablando acerca de esta creativa muy particular, muy interesante, que seguramente tiene unos intríngulis, como decíamos en el segmento anterior, desde la perspectiva de contacto humano muy particulares, porque estás buscando entender cómo plasmaron parte de una experiencia de sufrimiento. Entonces me gustaría que nos cuentes desde los que entrevistaste y cómo hiciste para contactar a todos los demás, amigos, familiares, esas claro, cositas. Obviamente no te puedo contar todo acerca de cómo los Pero yo contacté, le pregunto a porque todos, usted dice lo que usted considera. algunos estaban presos, ¿no? Y uno consigue sus maneras de tiene contactarlos, pero esa es una de las partes más bonitas, ¿no? Porque varios de los que yo entrevisté, estando ellos presos, salieron el 2 de junio con este tema de las excarcelaciones. Y me los o sea, obviamente nos vimos cuando salieron y como que si nos conociéramos de toda la vida, ¿sabes? Y ellos me decían, tú sabes muchas cosas que ni siquiera mi familia sabe. Entonces logré establecer esa relación tan bonita. El jueves, por cierto, conocí a Daniel Ceballos, una persona extraordinaria. Además, con el respeto de todos los demás, sus pinturas son... porque está pintando al óleo retratos y son pinturas buenas. No todos pintan muy bien, todos pintan muy bien, pero cada quien tiene características distintas y las de Ceballos impresionan mucho porque tú no te imaginas que el tipo pinta así. Tú no te imaginas que pinta así y cuando te das cuenta, oye, es un talento bastante brutal, pero yo creo que a lo mejor no lo hubiese descubierto si no hubiese estado preso. Sí, no, sin duda, es que no lo hubiese descubierto, porque él se negaba a pintar y en el libro lo van a poder ver, él se negaba a pintar y Diana como que la va convenciendo, después Leopoldo en una catarsis personal le dice, mira chamo, vamos a alimentar nuestro espíritu, vamos a buscar algo en lo cual nosotros desahogarnos y la pintura me parece que es algo extraordinaria. Incluso hay una anécdota en el libro que Diana le pregunta a Leopoldo,
Leopoldo le dice, ¿para qué tú estás estudiando eso? Si eso no sirve para nada, no, arte y tal. Y ella le dice, yo estoy estudiando esto porque esto es el alimento del alma, le dice Diana. Y entonces 20 años después, en la cárcel de Ramo Verde, ella le dice, ¿lograste ver? Y él le dijo, sí, ya, mi alma se está alimentando de la pintura. Qué bonito, entonces logró ver. Y así hay muchos detalles que, por más que el libro se enfoca en contar las vivencias que son malas, son negativas, son tristes, lo que generan es ira, rabia, resentimiento, también generan mucha esperanza y tienen historias de alegría, de humor, porque en la cárcel se vive todo. Bueno, mira, esa es la famosa historia de la mitología griega de la caja de Pandora. Todos los males, pero queda la esperanza, y eso siempre va a estar presente en nosotros, ¿no? Y fíjate que haciendo uso de esa... Yo hago de mi vida un ejemplo de eso, por más que la situación en el país esté tan mal, que uno la padezca, que todo el mundo la esté padeciendo, yo creo que uno siempre tiene que sonreír, ¿no? Y a veces yo peco de optimista, o no sé si eso es bueno o es malo, claro, pero bueno. la esperanza que uno tiene en este país y que le hace quedarse y desarrollarse acá es brutal, y eso te hace que tú tengas una perspectiva de futuro y que pienses más en futuro incluso que en el mal presente, y que sonrías ante todo lo malo. Y eso lo dice mucho Loren Zaré, que ayer cumplió año, por cierto, 1547 días preso, 60 días duró aislado hasta que ayer su mamá lo pudo ver. Entonces, si lo dice ese chamo que estuvo 2 años en la tumba, tiene 2 años en el helicoide, que cada vez que sale una foto está todo roto por todas partes, y él sonríe, porque nosotros no lo vamos a hacer. Sí, es muy duro. Durísimo. O sea, permíteme que me calle un poquito, que no tenga palabras para continuar después de escuchar eso, ¿sabes? Porque es algo de verdad muy difícil, sobre todo uno como madre, ¿no? Como madre de varones, que sabe cómo son de impetuosos y que siempre quieren conquistar sus sueños. Y bueno, desde la perspectiva de periodista, nosotros definitivamente tenemos una visión de la vida muy específica. O sea, tenemos unos códigos muy específicos los periodistas. Por cierto que a mí me llama la atención en el caso tuyo, que te quiero mucho y te admiro porque eres periodista, que también te has involucrado con la parte política, o sea, política partidista. Sí. Eso, ¿cómo te has sentido tú haciendo eso? Mis alumnos, yo doy clase en la UBA en comunicación social, y me preguntan mucho eso, como que cuál es el límite entre tu periodismo y tu militancia política. Y es muy estrecho, pero yo creo que al final todo se reduce a la credibilidad que como persona tú tienes. O sea, cuando yo estoy haciendo periodismo, cuando leen que es Carlos Javier Arencibia, ellos saben que le estoy diciendo la verdad, porque lo he demostrado durante mi trayectoria. Porque fíjate, y cuando estoy haciendo política, igual. Que quizás es importante, bueno, ver cómo te acerques a cualquier factor político para hacer un trabajo periodístico. Claro, el periodismo también es un tema de equilibrio, pero es un tema de equilibrio, pero es un tema también de luchar por las causas justas y nobles de la humanidad. Claro, y el periodismo es la gran mentira que comenta la objetividad, que eso es mentira, no existe no pasa. De ninguna manera. Una cosa... Todo es subjetivo. Es subjetivo, y lo que no hay es que falsear la realidad. Hasta elegir, lo que no hay es que falsear, ser veraz. Y si tú dices la verdad siendo periodista, y si dices la verdad siendo político, estás haciendo las cosas bien. Eres una bien. persona con ética. Tal cual. Y eso es lo que yo hago. Digo la verdad, tanto siendo periodista como siendo político. Y he tratado de unificar las dos cosas en la defensa de los derechos humanos, porque en un país donde no se respetan los derechos humanos, utilizo mis capacidades como periodista en función de una política que es la de denunciar al régimen que tortura. Fíjate que tú estás escribiendo inclusive una literatura, porque no solamente es periodístico, estás haciendo uso de ese recurso, ¿no? Narrar historias también imaginativas, quizás lo hacemos mucho los periodistas para proteger las historias reales y a los protagonistas reales de las historias, pues, y darle un poquito de narrativa. Sí, ¿no? Eso fue una aventura, la Victoria del Demo. Yo voy a decir la realidad total. Eso fue una aventura para yo contar mucho de lo que fue mi experiencia personal durante las protestas del año pasado. Te plasmaste Entonces un poco a ti mismo. Me plasmé un poco a mí mismo y a mí. Esa es una gran condición, y además que es una tentación que tiene cualquiera que escriba. Y por supuesto a otros, por lo menos a Neomar Lander. En algunos momentos hago como un sincretismo entre lo que hacía yo y Neomar Lander, otros niveles, pero al final cuento la historia de las protestas de 2017, pero con una victoria final que es lo que yo quiero y lo que creo que va a pasar. Desde alguna perspectiva, tú estás desde la visión de un periodista involucrándote en un tema escabroso, peligroso. Sí. Después de estas publicaciones, ¿has tenido algún tipo de
de incisión por parte del gobierno? ¿Te han llamado, te han amenazado? ¿Tú has sentido que eso ha caído, ha fluido? Cuéntanos si hay alguna anécdota o alguna situación que sí, nos tuvieses claro. que contar. Antes, durante y después. De eso no se escapa nadie que tiene militancia política, y menos alguien que te hace libros denunciando las violaciones de derechos humanos que ellos cometen. Es lógico que te van a perseguir, que te van a hostigar, que vas a tener siempre presente la posibilidad de que te hagan un daño, ¿no? Pero yo sinceramente no... ¿Te has sentido perseguido tú? Sin en lo duda, personal? y ha habido persecución directa, y eso lo sabe, por ¿Lo lo has menos aquí en los denunciado? Altos Mirandinos lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque para que lo he denunciado públicamente, pero no he acudido a ninguna Pero te han porque nunca he hecho ido más algún allá, daño no, nunca he ido específico. más allá, nunca ha habido un golpe, nunca ha ¿Pero habido qué ha nada. pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Cuéntanos algo que te haya impactado a ti. No, carros de la policía política cercanos a mi casa, a mi trabajo, detrás de mi carro, son formas de hostigamiento que ellos tienen, ¿Te da llamadas miedo? telefónicas, sabes cuando el teléfono, sabes que está intervenido, que escuchas a la otra Doble persona, doble tono, sí, son esas cosas, pero ¿Te da eso es miedo? normal, no, es que no me da miedo porque me parece normal. Me parece que ellos están ¿Eso es buscando a alguien normal que un normal gobierno- en una dictadura, normal en un régimen que no es democrático. Entonces yo dije, voy a luchar contra un régimen que no es democrático, tengo que estar dispuesto a lidiar con eso que no debe ser, y que cuando cambiemos no debe pasar más, pues, porque la vida privada de las personas tú no puedes invadirla. Mira, ¿estás de acuerdo con que que los partidos políticos participen en las próximas elecciones a concejales? No, y bueno, no voy a adelantar cuál es la posición de Voluntad Popular, que ya la tenemos y en los próximos días la vamos a dar a conocer. Bueno, Pero no vamos a participar en las elecciones a concejales. me gustaría que tú, que también eres profesor universitario, nos des esas palabras ya para finiquitar, basado en todo esto que hemos conversado y en tus planes futuros como periodista de nuestro país. Bueno, yo voy a seguir luchando por mi país en el área que se necesite. Si es en la calle, es en la calle, si es denunciando lo que se hace, es denunciando, pero sobre todo, y es lo que más quiero, construyendo una mejor Venezuela en el área específica que me desarrolle. Hice estudios en historia, voy a hacer estudios en relaciones internacionales, si me toca sembrar, siembro, pero la idea es que desarrollemos a Venezuela. Yo hago un llamado a que la moda no sea irse, que la moda sea quedarse. Creo que eso es lo más importante ahorita, que el talento que queda en Venezuela, que es muchísimo, se mantenga en Venezuela, porque aquí tenemos una perspectiva de futuro. Afuera no hay futuro, afuera lo que hay es un mejor presente, el futuro está acá, así que vamos a quedarnos y vamos a echarle pierna, porque este país nos necesita a todos, nos necesita unidos, no le sigan tirando a la oposición. La oposición somos todos, tú también Aunque eres la oposición, oposición se así tira que a sí misma. por eso, esa tiradera, eso no nos va a llevar a Ellos ningún mismos, ellos lado. con ellos. Eso no nos va a llevar a ningún lado, hay que estar unidos, y sobre todo individualmente pensar que si tú eres un ejemplo, las cosas, va a haber gente que te siga, y si haces las cosas bien, ellos también van a hacer las cosas bien, y creo que eso es lo fundamental. Carlos, un placer de verdad esta conversación, todo el éxito del No, el mundo placer es mío, siempre en es tu sabroso conversar crecimiento contigo. personal tan bello, muchas Gracias. gracias. Bueno, Carlos, ya sabes que tenemos que darle fuerza a nuestro canal en YouTube Gente de Hoy, donde va a estar publicada esta entrevista, así que nosotros les invitamos a suscribirse. A nombre de nuestra productora Jessica Dirinot, nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Icio Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Informativo Mira TV está en ti.